Lo extraño no fue que despertara solo en medio del desierto, sin agua, sin el grupo, sin saber qué día era. Lo extraño fue que al levantarse encontró huellas, y ninguna de ellas era suya. Cada año, miles de personas cruzan el desierto de Sonora. La mayoría solo habla del calor, del hambre, del cansancio, pero hay algo de lo que muy pocos hablan, porque no saben si lo que vieron fue real o si fue su mente derrumbándose bajo el sol. Lo que vas a escuchar hoy es el testimonio de un hombre al que llamaremos Ernesto. Ernesto cruzó el desierto hace 4 años. Llegó al otro lado, pero hay algo que nunca le ha contado a nadie hasta ahora. Escúchalo hasta el final, porque lo más perturbador no ocurre en el desierto, ocurre después. Ernesto Valdivia tenía 34 años cuando decidió cruzar. No lo hizo por aventura, no lo hizo por capricho. Lo hizo porque su madre llevaba 2 años enferma, porque la deuda con el médico se estaba convirtiendo en algo que no podía mirar a los ojos, y porque alguien en su pueblo le dijo que al otro lado había trabajo. Trabajo de verdad, el tipo de trabajo que aquí no existe. Así que Ernesto juntó lo que pudo. Le dijo a su familia que regresaría pronto y se presentó en Altar, Sonora, con una mochila azul, 2 litros de agua y la certeza de que lo peor que podía pasarle era que lo deportaran. Eso pensaba. El grupo con el que cruzaría era de 7 personas, 4 hombres, 2 mujeres y un muchacho de no más de 16 años que viajaba solo y al que todos llamaban el Flaco, porque así le decían en su pueblo, en Michoacán. El guía, al que solo conocían como Toño, les dijo que el cruce tomaría entre 3 y 4 días caminando. Tardaron 6, y eso no fue lo peor. El primer día fue de exactamente lo que esperaban: calor, polvo, silencio. Un silencio que Ernesto describió después como el tipo de silencio que pesa. No porque no hubiera sonidos, los había: el viento, las piedras bajo sus pies, algún pájaro lejano, sino porque había algo en ese silencio que hacía sentir que el desierto los estaba mirando. Toño marcaba el ritmo. Caminaban de noche, descansaban de día bajo lonas improvisadas o en la sombra de alguna roca. Era protocolo. El calor de mediodía puede matar en horas. La segunda noche algo cambió. No fue dramático, no fue una visión ni un sonido extraño. Fue que el Flaco, el muchacho de 16 años, dejó de hablar. Hasta ese momento había sido el más animado del grupo. Contaba chistes malos, preguntaba cuánto faltaba, se quejaba de las ampolletas con una exageración que hacía reír a todos. Pero en algún momento de la segunda noche, el Flaco simplemente se cayó. Ernesto pensó que era el cansancio. El tercer día, cuando el sol ya llevaba horas aplastándolos contra el suelo seco, Ernesto notó que el Flaco caminaba diferente, más despacio, con la cabeza girada hacia un costado, como si estuviera escuchando algo. ¿Qué escuchas?, le preguntó Ernesto. El Flaco tardó en responder. Nada, dijo, ya nada, pero no dejó de girar la cabeza. La tercera noche, el grupo se detuvo en un punto que Toño llamó el segundo descanso. Era una explanada rodeada de rocas altas, un lugar donde el viento casi no llegaba y donde, según el guía, otros grupos habían parado antes. Ernesto lo sabía porque encontraron rastros: bolsas de plástico, una sandalia rota, una foto laminada de una Virgen de Guadalupe que alguien había clavado entre 2 piedras. Se sentaron, comieron lo poco que quedaba. Toño hizo una revisión del agua. Todos iban bajos, más de lo que debían. Mañana llegamos a un punto donde hay una pipa, dijo el guía. No es la gran cosa, pero alcanza. Nadie preguntó qué pasaba si la pipa no estaba. A las 2 de la mañana, Ernesto se despertó por un ruido. No fue un ruido fuerte, fue exactamente lo contrario. Fue un ruido que paró. El viento, que había estado soplando de forma constante durante horas, de repente se detuvo.
Y en ese silencio repentino, Ernesto escuchó pasos, pasos sobre piedra, lentos, regulares, como alguien que camina sin prisa. Se incorporó, miró alrededor. Todos dormían, incluido el flaco. Los pasos continuaban, venían del lado del cañón, de la oscuridad. Ernesto dijo después que estuvo a punto de despertar al guía, que la mano le llegó al hombro de Toño y se detuvo ahí. ¿Por qué no lo despertó? Ernesto tardó mucho en responder esa pregunta, porque sentí, dijo al final, que si lo despertaba, aquello nos oiría. Los pasos se detuvieron. Ernesto no volvió a dormir esa noche. El cuarto día fue el peor hasta ese momento. La pipa de agua no estaba. Toño pasó 20 minutos buscándola en silencio mientras el grupo esperaba bajo el sol. Cuando regresó, no dijo nada. Solo señaló hacia adelante. Las reservas que le quedaban a cada uno eran para con suerte otro día de caminata. Ernesto empezó a sentir los primeros síntomas hacia el mediodía. No eran dramáticos todavía. Era una sensación de ligereza en la cabeza, como si sus pensamientos tardaran un poco más en llegar a donde tenían que llegar. Los colores parecían más intensos. El desierto se veía casi brillante. Eso, sabía él aunque no lo dijera, no era buena señal. Lo que no esperaba era lo que ocurrió a las 3 de la tarde. El flaco se paró, en medio del camino, sin aviso, y señaló hacia la derecha, hacia un punto del desierto donde no había nada, solo arbustos secos y roca. «Hay alguien ahí», dijo. Todos miraron, nadie vio nada. «Flaco camina», dijo Toño. «Les digo que hay alguien ahí, una persona, sentada». Ernesto miró de nuevo. La luz del sol a esa hora convertía el horizonte en algo inestable, ondulante. Era posible ver formas donde no las había. Era completamente normal. Eso era lo racional. Pero Ernesto, y esto es algo que repite cada vez que cuenta esta historia, Ernesto también vio algo. No con claridad, no de forma definida, solo una silueta, muy quieta, en un punto del desierto donde no había sombra que la explicara. ¿Tú habrías seguido caminando? Siguieron caminando, porque eso es lo que hacen cuando no hay opción, seguir. Pero Ernesto notó que nadie habló de la silueta, ni esa tarde, ni esa noche, como si hubiera un acuerdo tácito de no mencionarla. La quinta noche fue cuando todo cambió. El flaco desapareció. No hubo drama, no hubo grito, ni ruido, ni señal de lucha. En algún momento entre la 1 y las 3 de la madrugada, el muchacho simplemente no estaba. Toño organizó una búsqueda que duró 40 minutos, con las linternas en el mínimo para no atraer atención. No lo encontraron. La decisión que tomó el guía fue la más fría que Ernesto había visto tomar a alguien en su vida. «Seguimos», dijo Toño. «Si gritamos o nos quedamos, nos exponemos a todos. Él sabe el número de emergencias. Si puede, llama». Nadie protestó. Y eso, dijo Ernesto, fue lo que más le pesó después, que nadie protestó. Caminaron el resto de la noche en silencio absoluto, sin linterna, siguiendo a Toño por un camino que solo él podía ver. Y entonces Ernesto escuchó su nombre. No fue un susurro, no fue algo vago o ambiguo. Fue su nombre con su apellido, pronunciado con claridad desde algún punto en la oscuridad a su izquierda. La voz era la del flaco. Ernesto se paró en seco. El hombre que caminaba delante de él se chocó con su espalda. «¿Qué pasó?», dijo en voz muy baja. «Escuché al flaco», dijo Ernesto. Silencio. «Yo también», dijo el hombre. «Por eso no me moví». La voz no volvió a llamarlos. Siguieron caminando. El sexto día, Ernesto perdió el hilo. No de golpe, sino de a poco, como cuando el sueño te va ganando y no puedes distinguir bien el momento en que empezaste a soñar. Tenía visiones. Las reconocía como visiones, lo cual, según los médicos que lo vieron después, es una distinción importante. Las personas con alucinaciones severas por deshidratación rara vez saben que no son reales. Ernesto sabía que lo que veía no podía estar ahí, pero lo veía igual.
Su madre en medio del desierto, sentada en su silla de plástico naranja de siempre, mirándolo sin decir nada. Un perro negro que lo seguía a exactamente 3 pasos de distancia y que desaparecía cada vez que Ernesto giraba la cabeza, y la silueta, la del cuarto día, la que habían visto el flaco y él. Esa sí caminaba junto al grupo, a unos 20 metros de distancia, al mismo ritmo, sin acercarse nunca. Ernesto le preguntó al hombre que caminaba a su lado si la veía. El hombre lo miró con una expresión que Ernesto no supo leer. «Sigue caminando», le dijo. Eso no era una respuesta. A las 4 de la tarde del 6º día, el grupo llegó a un punto donde había señal. Toño hizo unas llamadas. A las 7 de la tarde llegaron unos hombres en una camioneta. Y a las 9 de la noche, Ernesto estaba en un colchón, en un cuarto de paredes de block, en algún punto de Arizona, bebiendo agua de un garrafón y sin poder dejar de temblar. Lo primero que preguntó cuando pudo hablar con claridad fue por el flaco. Nadie supo darle una respuesta concreta. 3 semanas después, ya en su destino, Ernesto recibió un mensaje. Era de un número que no tenía guardado, con código de área de Sonora. El mensaje decía solo esto: «Llegué, tardé más, no preguntes por dónde». Ernesto respondió de inmediato. Preguntó quién era. No hubo respuesta. Llamó al número. Timbre, timbre, nada. Lo intentó 2 días más, nada. Al mes, el número ya no existía. Ernesto cree que el mensaje era del flaco, o eso es lo que quiere creer, porque hay otra posibilidad que no se permite pensar demasiado tiempo seguido, que el mensaje no llegó de alguien que cruzó, sino de alguien que nunca lo logró. Hay quienes afirman que el desierto de Sonora guarda algo que no tiene nombre en ningún idioma. No es un espíritu, no es un animal, no es un fenómeno climático. Es algo que vive en los días sin agua, en las noches sin dormir, en el punto exacto donde la mente humana deja de poder distinguir lo real de lo que desea desesperadamente que sea real. Ernesto no sabe lo que vio, solo sabe que el desierto tiene reglas y que él rompió al menos una. Si alguna vez has conocido a alguien que cruzó el desierto y le preguntas sobre aquello que no debería haber estado ahí, observa su cara antes de que responda. Esa fracción de segundo antes de que digan no, nada, fue el calor. Ahí está la respuesta real. Muchos migrantes afirman haber vivido experiencias que no saben cómo explicar. Cosas que escucharon, cosas que vieron, cosas que encontraron que no tenían explicación. La mayoría no las cuenta, no porque no les crean, sino porque contar ciertas cosas, dicen, es como invitarlas de regreso. Si tú o alguien que conoces vivió algo así en el desierto o en cualquier cruce, cuéntalo en los comentarios. Estas historias merecen no quedar en silencio. El flaco, en los registros que fue posible revisar, nunca llegó a su destino oficial. Tampoco aparece en ninguna lista de fallecidos en ese tramo. Simplemente no está. Y si esta historia te dejó pensando, ayúdame a que más personas la descubran. Déjale un me gusta a este video y compártelo con ese amigo o amiga que siempre está buscando historias extrañas, relatos paranormales y misterios que no tienen explicación. Y si aún no formas parte de esta comunidad, te invito a suscribirte. Aquí exploramos testimonios, encuentros inquietantes y experiencias que muchos prefieren guardar en silencio. Además, si tú, algún familiar o alguien que conoces vivió una experiencia imposible de explicar, puedes enviármela. Tal vez tu historia aparezca en un próximo episodio de este canal, porque algunas historias merecen ser contadas y otras necesitan ser escuchadas. Yo soy Alejandro y nos vemos en la próxima historia, si es que el silencio lo permite.